de una nueva ronda de los discursos de los amigos de Job, ¿no? Pero antes de empezar en ese capítulo, quizás sería bueno pues hacer un poquito de repaso del 1 al 14, ¿no? Un poquito de repaso general para ver hasta aquí cómo vamos, ¿no? Y lo haremos así viendo un poquito los personajes. En primer lugar, Job era un siervo de Dios, ¿no? Era un buen creyente, una persona justa, recta, íntegra, leal, intercedía por sus hijos, ¿verdad? Dios hasta vemos que lo elogia, lo ve como un siervo, dice que no hay otro como él, ¿no? En este libro pues vemos el sufrimiento de un justo, alguien que era perfecto, recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Pero surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se da el sufrimiento? Pero esta pregunta quizá no se contesta en el libro. Lo que es mejor preguntar es cómo debo reaccionar, ¿no? Cuando llega el sufrimiento a mi vida, ¿no? Quizás eso que es lo que tenemos que meter en la mente, ¿no? Quizá. Vemos que Job pues padeció en gran manera. Fue un sufrimiento muy extremo. Perdió a su familia, su salud, todo su patrimonio, sus amigos, incluso su prestigio, ¿no? Pero sufre más quizá por perder la presencia de Dios en su vida. Él creía eso, ¿no? Que perdía la presencia de Dios. Tiene un momento de crisis. Recordemos que él no tenía mucha información. Tengamos en cuenta que era una época muy antigua. Se dice que quizá esto ocurre en la época de los patriarcas, más o menos. Siente soledad. No sabía el porqué de su sufrimiento, ¿no? Pasa por un duelo, la ruina económica, ¿no? Pierde todo lo que tenía, ¿no? Su esposa y amigos no le ayudan mucho, ¿verdad? Tuvo dudas, sintió debilidad, se queja amargamente, pero a pesar de las subidas y bajadas de ánimo, se mantuvo fiel al Señor, ¿no? Llega un momento que Job deplora haber nacido, maldice su nacimiento, quiere morir, está muy deprimido, ¿no? Job no entiende por qué le ha caído esta desgracia y piensa que muriendo que descansaría, que entonces estaría como dormido, tranquilo, ¿no? Y que terminaría pues su sufrimiento, su padecimiento, ¿no? Pero hay algo importante y es que en ningún momento maldice al Señor, ¿no? Lo que siente Job es que sus amigos pues que le han defraudado, se ve traicionado por ellos, ¿no? Es el hazme reír de todos, añora su vida anterior que lo tenía todo, ¿no? Job le dice a sus amigos que ellos no están por encima de él, ¿no? Ni saben más que él. Llega un momento que se cansa hasta de escucharlos, ¿no? Vemos en el capítulo 16:2 que les dice, consoladores molestos me sois todos vosotros. Ahora quiere defender ya su causa con Dios directamente, ¿no? Como en un juicio. A Job, pues lo que le preocupa realmente es que Dios se ha alejado de él, que le haya abandonado, que ya no le importa a Dios, ¿no? Le recuerda a Dios que Él es su creación también, sabe que Dios pues lo ha formado, lo ha cuidado durante toda su vida, ¿no? Y Dios ha puesto en el hombre la eternidad, ¿no? Entonces Job sabe que debe haber algo más aparte de esta vida, ¿no? Sabe que las pruebas pues vienen de Dios, ¿no? Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor. Pero necesita un árbitro, un mediador que pueda defenderle y entender su causa, ¿no? Alguien que sea humano y alguien divino, ¿no? Jesucristo, ¿no? En el libro pues vemos la perseverancia de Job, su paciencia, su firmeza en medio de las pruebas, ¿no? En los siguientes capítulos veremos cómo Job terminó conociendo mejor a Dios y poco a poco va comprendiendo mejor la soberanía, la grandeza, el poder de Dios. Y cuando pasa todo esto, entonces sus problemas como que se resuelven. Incluso Dios le duplica sus pertenencias, ¿no? A excepción de los hijos que le da el mismo número, 7 hombres y 3 mujeres, porque 10 es como un símbolo de perfección, de completo. Pasamos a ver a los amigos.
Los amigos en teoría venían a consolarle, ¿verdad? Entre comillas. Le dicen que practique lo que él predica, que confiese su pecado, que Dios le está castigando. Le recuerdan que su familia pues ha perecido, bueno, un montón de cosas, ¿no? Anteriormente pues se creía que una persona era justa pues como le fuera en la vida. Si le iba bien es que tenía el favor de Dios, si le iba mal es que no lo tenía, ¿no? Le juzgan, le acusan y se creen mejores que Job, ¿no? Son engreídos, arrogantes y no fueron en ningún momento de consuelo para Job. Ellos le dicen que su situación es por el pecado que ha cometido y se centran en la sabiduría de los antiguos, ¿no? Son 3 contra 1. Elifaz era el mayor, es el filósofo, dijéramos, y según Génesis 36:10 se ve que es descendiente de Esaú. Basa su consejo en su experiencia personal, en lo que ha visto durante su vida. Se centra en la sabiduría, podemos notar, ¿no?, el tono que utiliza, lo reprende, le dice que lo bueno es para los justos, lo ataca por su falta de ánimo, sus desgracias son por alguna causa, o sea, que le pide que se arrepienta y se entregue a Dios, ¿no? Bildad basa su consejo en la tradición, en la enseñanza de los padres, ¿no? Llega un momento que le dice, tú has pecado, tus hijos han pecado, quizá te has olvidado de Dios, ¿no? Y lo confronta con la justicia retributiva, de si haces lo correcto te irá bien y prosperarás, ¿no? Sofar seguramente era el más joven de los 3, fue más brusco, no era nada compasivo, no tenía tacto e incluso lo acusa de malvado, ¿no? Bueno, a Dios pues lo vemos en el trono, ¿no? Con la corte celestial. Dios tiene el control de todo, la prueba está medida, ¿no? Tiene unos límites, está como dosificada. La vida de Job no se puede tocar, ¿no? Dios pues quería demostrar la fortaleza de Dios en medio de las pruebas, ¿no? En el libro pues se destaca la sabiduría y el poder de Dios manifestado en la creación. Él es el soberano y juez de todo. Más adelante del libro veremos que Dios se enoja con los amigos, pero con Job no, ¿verdad? Satanás, otro protagonista, ¿no? En los 2 primeros capítulos vemos el poder de Satanás que tiene en el mundo, ¿no? En Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Zarandear es mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía, como sacudir, agitar, ¿no? O sea que Satanás tiene ese poder, ¿no?, en el mundo. Indirectamente, Satanás, bueno, primero cuestiona la motivación de Job de servir a Dios, ¿no? Es el acusador, ¿no? Pero indirectamente también acusa a Dios de consentir a Job, de cuidarlo y de bendecirlo en gran manera, ¿no? O sea que al final hasta acusa a Dios de que lo trataba muy bien, ¿no? Lo que persigue Satanás es que Job maldiga a Dios, quiere hacerle pecar, ¿no? Que blasfeme contra el Señor. Busca pues destruir al hombre. Él es nuestro adversario, ¿no? Y algunas aplicaciones que encontramos para nosotros hasta el capítulo 14, ¿no? No tenemos pues todas las respuestas, debemos esperar y descansar en Dios, ¿no? No culpar a Dios por lo que nos pueda pasar. A veces el sufrimiento no tiene ninguna relación con el pecado. No debemos juzgar, ¿no?, para no ser condenados, orar unos por otros, saber acompañar al que sufre, consolar pero sin juzgar, ¿no? Llorar con los que lloran. Y lo más importante pues es que Job no perdió la fe. Recordemos la fidelidad de Dios, que Él merece ser amado, ¿no? Nuestra visión de Dios no debe ser influida por lo que nos pase, por nuestras circunstancias, ¿no? Debemos adorarle por quién es Él, ya que Él no tiene ninguna obligación hacia nosotros, ¿no? Todo es como por gracia. Nos debe importar más lo que diga de nosotros Dios que lo que digan las personas, ¿no? No busquemos la aprobación de la gente, sino la de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2, 4 dice,
Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahora sí, empezamos con el capítulo 15. Voy a leer. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué griñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Y estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido y con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabilitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, no extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama se secará sus ramas, con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada, fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Bueno, en este capítulo pues empieza la segunda ronda de discursos de los amigos, ¿no? En el mismo orden que la primera vez. Hablan de lo mismo, ¿no? Pero hay un matiz diferente. Ahora los amigos atacan con más crudeza a Job, ¿no? En los primeros capítulos, 14 capítulos, se da el argumento como que Dios es justo, ¿no? Pero ahora, a partir del 15, el argumento es: Dios justo debe castigar a los pecadores, ¿no? Lo que los amigos le quieren decir es: Job, estás sufriendo mucho, debes haber pecado mucho. Pero Job no está de acuerdo con ese argumento, ¿no? El título que yo le he puesto a este capítulo es: Elifaz, el sábelo todo, pasa al ataque. He dividido del 1 al 6 y le he puesto el título de Job, eres pecador. Del 7 al 16, Job, no eres sabio. Y del 17 al 35,
según la tradición, lo que le pasa a los impíos es lo mismo que te ocurre a ti, Job. Voy a decirte el final que te espera. Bueno, así lo he visto yo, ¿verdad? Aquí Elifaz, pues ya no está medido como en los capítulos 4 y 5, ¿no? En el primer discurso. Anteriormente, pues le hablaba como casi disculpándose, diciéndole que había sido un hombre ejemplar, de gran ayuda, ¿verdad? Para los demás. Sin embargo, ahora ya le dice directamente que es pecador. En el versículo 2, Elifaz le dice que no era un buen sabio, ¿no? Que hablaba mucho y vanamente. La palabra vana pues significa como aire, ¿no? Aire, que lo que hablaba Job estaba vacío de contenido. Y eso en un sabio pues no podía ser, ¿no? Nosotros diríamos que habla paja, ¿no? En el 4 leemos, tú también disipas, que quiere decir destruyes o rechazas el temor a Dios, ¿no? Y menoscabas la oración. Menoscabar es hacer disminuir o restar importancia. O sea que lo que hace Elifaz es que lo acusa de pecar contra Dios. Ve que Job no se doblega, no se arrepiente, que no sigue el consejo que le ha dado, ¿no? Elifaz pues asegura pues que Job sufre a causa de sus pecados, ¿no? Vemos que en el capítulo 4, del 7 a 8, le dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Pero en el 15:6 le dice, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. O sea que le acusa directamente de pecador, ¿no? Es como si le señalase con el dedo, ¿no? Le dice, tú. Y le dice que habla como los astutos, ¿no? Recordemos a quién se le decía en el jardín del Edén que era astuto, que era astuta, ¿no? O sea que lo que dice Elifaz es que Job habla como con engaño. En el último versículo, en el 35, vuelve a decir que Job trama engaño, ¿no? En el 7 empieza con una serie de preguntas, ¿no? Que claramente pues se responde con un no. Job no había nacido antes que Adán, ni había sido creado antes que los montes. Total, lo que quiere decir es que no tenía sabiduría. En Proverbios 8:25 dice, de la sabiduría, ¿no? Antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. En el versículo 8 dice, ¿oíste tú el secreto de Dios? Vemos que en Jeremías 23:18 dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? En el 9 le dice, ¿qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? En fin, Job, que no eres sabio, no sabes más que nosotros. Parece que le dice eso, ¿no? O sea que Elifaz equipara pues la sabiduría con los años vividos, ¿no? Como vemos en el 10, ¿no? Que le dice cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Tristemente, pues vemos a veces personas muy mayores que actúan incorrectamente, ¿no? La sabiduría pues no es exclusiva de los mayores. Sí que tienen más experiencia, pero a veces actúan incorrectamente, ¿no? En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Temor es reverencia, es respeto, sumisión, obediencia, pero no dice nada de los años que uno tenga. Incluso Pablo le dice a Timoteo, ¿no? En 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? En el versículo 11 le dice sarcásticamente, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Menos mal, ¿verdad? Que las dicen con dulzura. si no llegan a ser con dulzura, no sé cómo serían. En el 12 le dice, griñan tus ojos. Griñar quiere decir como que centellean, pantallean, expresa como un acto de como cólera o ira reprimida, ¿no? En un parpadeo, ¿no? Lo que le quiere decir es que sabe que es pecador, que se arrepienta de sus pecados y se vuelve a Dios. Si se arrepiente, pues según Elifaz, ¿no? Todavía Dios puede bendecirlo, pero Elifaz lo que tiene en mente es bendiciones materiales, ¿no? Él se fija en eso.
en los versículos 14, 15 y 16 son parecidos a lo que Job dijo en el capítulo 14, que el hombre es corto de días, que es un simple mortal, que no puede limpiarse por sí solo, no puede justificarse a sí mismo, ¿no? En Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Lo que dice aquí Elifaz es correcto, necesitamos un mediador, ¿verdad? Alguien que nos justifique y nos limpie, Jesucristo, porque por uno mismo es imposible, ¿no? Es cierto, el hombre es corto de días y es un simple mortal. Lo que contrasta es con Dios, ¿no? Que es superior y anciano de días, como dice Daniel, ¿no? Dice que Dios no confía en sus santos, ¿no? Aquí lo que se refiere a los santos es como a los ángeles, a sus criaturas, ¿no? Pero entonces dice que como no confía ni en los ángeles, tampoco confía en los hombres, ¿no? Elifaz vemos que basa sus conclusiones en la experiencia personal, ¿no? Como vemos en el 17 dice, escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto, ¿no? O sea que es él sábelo todo, ¿eh? Por su propia experiencia, pues sabe todo. En el versículo 18 vemos que Elifaz se basa pues en la tradición, en la sabiduría de los padres. Bildad, en el capítulo 8, del 8 al 10, basaba su argumento en lo mismo, ¿no? En Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Elifaz estaba convencido de que los que sufrían eran los pecadores. Y a partir del 20, pues empieza a describir lo que les pasa a los impíos, ¿no? Que son atormentados por el dolor, que les espera un pronto y triste final, pasarán por tribulación y angustia, que no tienen paz, no prosperarán ni durarán sus riquezas, pasarán hambre. ¿Todo esto por qué? Porque han pecado contra Dios. Está describiendo pues lo que le ha pasado a Job, ¿no? Todas las penurias para reafirmar que ha pecado contra Dios y Dios lo castigará con la muerte, ¿no? Cuando dice con el aliento de su boca perecerá. Lo que quiere decir Elifaz es que Dios castiga al pecador en esta vida. Con este discurso pues podemos ver el carácter tan terco que tenía Elifaz, ¿no? No quiso escuchar a lo que Job decía, fue insensible, no quiso cambiar de opinión, ¿no? Job pues resultaba que era una amenaza para la religión tradicional. En Zacarías 7:9 leemos, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Aquí Elifaz pues vemos que juzgaba en base a su conocimiento, ¿no? A la tradición, no con la verdad. Y no tuvo ni misericordia ni piedad de Dios. Bueno, pues aquí ya lo dejo y ahora doy paso a Marcelo. Gracias. Pues muchas gracias, Eva. Y vamos a avanzar en el diálogo para reaccionar a lo que nos ha explicado Eva. Tenemos las preguntas que nos ha dejado, son 4 preguntas que nos ha planteado. Y bueno, vamos a ir sobre ellas para que, bueno, la mente pueda profundizar, ¿no? sobre lo que hemos comentado, lo que nos ha dicho Eva. La primera que nos plantea, dice, Elifaz basa sus conclusiones en la experiencia personal, en lo que ha visto y vivido a lo largo de los años. ¿Cómo lo ves? ¿Es correcto? ¿Qué pensáis? Si yo con todo mi bagaje, mi experiencia, y vengo y planteo cosas a alguno de vosotros, solamente en base a mi opinión, a lo que yo he vivido, y tú estás pasando por una situación similar a la de Job, ¿cómo te sentirías? ¿Te parece que sería correcto? Hombre, entiendo yo que... Un momentito. Entiendo 2 cosas. Primero que claro, es bueno entender que lo que estaban haciendo los amigos de Job es juzgar las intenciones o lo oculto de Job.
porque en ningún momento le dicen a Job, no, Job, es que tú has adulterado, o es que tú has mentido, es que te hemos cogido en una estafa, o es que tenías doble pesa, ¿no? Pues porque lo que el Señor ha revelado que está bien y que está mal, ya no es nuestra palabra la que diga, no, no, es que esto está mal. No, no, hay ciertas cosas que el Señor dice que están bien y están mal. Lo que pasa es que ellos pretendían usar lo que dice su propia experiencia para juzgar cosas que realmente no sabían ni podían demostrar y interpretaban las intenciones y el corazón de Job. Entonces, no, la respuesta diría yo que a la pregunta que hace Eva, claro, en el mejor de los casos, nosotros podemos haber aprendido del trato de Dios con nosotros, pero saber las intenciones de otra persona o lo que Dios quiere decir a otra persona es meterse en terreno difícil, ¿no? Pero eso, por otra parte, yo también quiero expresar de que otra cosa es si yo miento a alguien. Entonces, ahí no es cuestión de opiniones, de experiencias, se trata de que he roto, digamos, como el Señor dice, hablar verdad cada uno con su prójimo, dicen en Efesios. Entonces, hay cosas que el Señor dice y ahí no es nuestra sabiduría, sino que es la palabra del Señor. Pero nuestra sabiduría, en cuanto a nuestra vida, pues en el mejor de los casos sabemos cómo Dios nos ha tratado, pero no podemos proyectarlo. No, eso es lo que yo diría, no sé. Pues gracias, Manuel. Se me ha quedado en la mente esa palabra que dijiste, ¿no? La actitud que tenían los amigos de juicio, ¿no? Con Job, que estaba en medio de la prueba y de la crisis. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Qué piensas sobre esta actitud de los amigos de Job? ¿Es válida solamente la propia experiencia sin empatizar con los demás? Sí, ¿me escuchan? Sí, Arturo. Yo creo que la experiencia también es válida y tener pues quizás nosotros un registro de lo que hayamos vivido. Bueno, en el caso de Job, estoy hablando en el caso de Job, un registro de cosas que hemos pasado, pero una experiencia más bien como anciano. A ver, no digo de viejo, sino de experiencia, pues de haber estudiado, de haber pasado por algunas dificultades, de haber aprendido, pero no lo es todo. Yo recuerdo que aprendía de una hermana que ella me decía, cada cosa en el Señor no siempre es igual a la otra. O sea, no hay una fórmula mágica o hay una fórmula en la Biblia para tratar o consolar a alguien. Ah, mira, alguien necesita consolación. Ah, mira, eso está en tal pasaje, en tal libro de la Biblia. Dile eso, que eso no falla. Puede que a alguna persona le vaya bien, pero no a todos. Ah, mira, una persona tuvo una pérdida, no, dile eso, que eso no, esto no, abre el Salmo 96 y que eso no va a fallar. Para algunas personas le va bien, pero para otras no. O sea que sí, un poco de experiencia, como dije ya, pero también necesitamos pues la dirección del Señor, la dirección del Espíritu Santo, que es lo más importante. Creo que juntos allí el Señor nos utilizará como un buen canal para tratar ciertos asuntos, pero no hay fórmula mágica, no hay, no hay algo 100% certero, pues, como para arreglar una crisis. Solo que el Señor nos va guiando y también podemos aprender de nuestra experiencia, pero juntos, pues, y con la dirección del Señor es que podemos lograr estas cosas, que creo que fue lo que le faltó a los amigos de Job. Quizás tenían mucha experiencia, pero en ese momento no estaban dirigidos por el Señor, sino por sus propias experiencias o por lo que veían solamente. Pues gracias, Arturo. Vamos a la segunda, entonces, que nos ha planteado Eva. ¿Podemos afirmar que Dios castiga a los pecadores en esta vida? Yo pienso que sí, no.
Que a veces sí, a veces no, porque en la Biblia también vemos muchos ejemplos de gente que fue castigada ipso facto, como Ananías y Safira y otros no. O en las epístolas que dice que algunos están enfermos a causa de pecado en la iglesia y eso, ¿no? Pero también hay casos en que no, que el castigo será al final, ¿no? Solamente el Señor sabe cómo trata a los suyos, ¿no? Pero por eso no podemos conjeturar y decir esto es por esto o por aquello, ¿no? Porque el Señor es el que sabe todas las cosas, pero sí que a veces el Señor puede castigar a sus hijos por pecar. Gracias, Marisa. ¿Qué otra opinión? Puede ser que suframos a causa de nuestros pecados, pero también puede ser que suframos a causa de la existencia del pecado en el mundo. Ahora bien, lo que tenemos claro es que Dios es justo y es santo. Y como decimos siempre, Él no tolera el pecado. Por tanto, sea en esta vida o cuando nos hallemos ante Él, ante su trono, recibiremos el justo juicio de Dios, como dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O Romanos 2:5-6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pues gracias, Merche. Evidentemente que aquí en un momento también Eva nos planteó, ¿no?, que Job vendría a ser un poco subversivo para la religión establecida del momento, ¿no?, donde la justicia retributiva era algo muy consolidado, ¿no?, en cómo entendían ellos la teología. Pero claro, el caso de Job, vemos que él no está sufriendo estas calamidades y todos estos problemas, y la prueba por su pecado. Es un hombre íntegro, un hombre recto delante del Señor, y sin embargo le están cayendo por todos lados, ¿no? Pero evidentemente que también, como se ha dicho ahora, tanto Marisa como Merche, muchas veces, si una persona vive una vida desordenada y de pecado, a veces el mismo pecado se encarga de castigar a la persona, ¿no? No sé, me viene a la mente consumo de drogas o cosas que la misma persona se atrae el castigo por el pecado que está cometiendo, ¿no?, en su vida, por una vida desordenada. ¿Alguien más quiere aportar? Me viene a la mente que es que ni Job ni sus amigos, puesto que se supone que es el primer libro que se escribió, no tenían las escrituras. Tenían el conocimiento de Dios, ellos sabían que había un Dios, tenían su fe en este Dios, pero no podían, como nosotros tenemos ese privilegio de ir a las escrituras y saber cómo debemos comportarnos. De ahí, no estoy justificando para nada Elifaz, pero de ahí de decir, mis canas, mis años, eso me da autoridad para poder juzgarte o decir esto o aquello. No lo estoy justificando para nada, pero intento empatizar o ponerme en esa situación que estaban ellos. Y entonces, ¿en base a qué se guiaban? Esto Manuel nos podrá decir algo más también. Yo quería, a mí la pregunta me ha llevado muy al principio, ¿no? En el Edén. Me ha llevado allí la pregunta. No sé si tengo abierto el micrófono. Sí, ¿no? Sí, te oímos. Sí, claro. Nos han oído. Es que este micrófono es un chivato. Bueno, yo me he ido allá al Edén y entonces, claro, Dios nos ha castigado con la muerte, ¿no? Eso es lo que me ha llevado a mí la pregunta, y nos ha castigado con la muerte, ¿no? Suerte y gracias a Dios que tenemos salvación a través de Jesucristo, pero somos castigados desde el Edén. Sí, a mí me has vuelto a la mente también. Hace un tiempo estaba meditando sobre el concepto de Génesis, de esa parte, ¿no?, cuando dice el Señor, muriendo morirás, o sea, vas a morir por el pecado que has cometido. Sí, a mí la pregunta me llevó al Edén. Bueno, está bien, es un buen viaje. También quería comentar una cosa que era lo que estábamos hablando entre nosotros.
Y me gustaría que Tony lo explicara, porque Tony es de la opinión de que Dios no castiga. A ver, yo pienso y espero que lo explique. Dios, creo que Dios no castiga. Lo que hace el pecador y el creyente es que al final tendremos las consecuencias de nuestra naturaleza. Es decir, seas o no seas creyente, todo ser humano, como dice Romanos 3:23, todos están destituidos de la gracia de Dios, puesto que todos pecaron. Pero eso decir de que Dios durante la vida de alguien castiga, no. Yo creo que lo que hacen es recibir la retribución de tus hechos. Es decir, si tú estás separado de Dios, no busques a Dios cuando tienes una dificultad. Sí, lo puedes buscar, pero no pretenderás que cuando estás continuamente rechazando a Dios, acudes a Dios y te resuelve el problema. Creo Sí. que antes de resolver los Utilitario, problemas... ¿no? ¿Perdón? El concepto utilitario de Dios. Exactamente, correcto. Pero lo que sí digo es que Dios, aquí tenemos un caso muy claro, para que Job fuese tentado por el tentador, por el acusador, tuvo que pedirle permiso a Dios. Creo que es un hecho importante. Sabemos perfectamente de que todo lo que le está ocurriendo a Job no es castigo de Dios, es el destructor quien está interviniendo, porque su afán es el reto que tiene Satanás de demostrarle a Dios de que todas las alabanzas y glorias que le da Job era a través de las riquezas y de todo lo que poseía. Lo que intenta es que Job maldiga a Dios, pero no lo consigue. Al final del libro encontramos de que el hombre de la fe, Job, subsiste y es recompensado, mientras que los otros 3 amigos va a ser que no. Luego, por muy que uno pueda pensar de que está en posesión de la razón, cuidado. Cuidado al aconsejar, cuidado con tomar según qué decisiones y sobre todo que, como dice el Señor, que a veces hay que poner, mírate el ojo de tu viga antes de mirar la paja del otro. ¿Y por qué digo eso? Pues porque la actitud que hay que tener a la hora de estar aconsejando a los hermanos, sí, es decir, Eliafaz hace un desarrollo de la antropología impresionante, ¿no? Y de la teología, está muy bien lo que dice. ¿Mucha razón tiene en algunas cosas? Sí, pero le falta hablar Eliafaz de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios, que en toda la teología que él ha estado aplicándole a Job, en un momento se ha visto. Entonces, ¿seremos castigados? ¿Alguien me quiere explicar la definición del castigo? Tony, perdona. ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Marisa? Tony, que, bueno, no sé si te he entendido bien, pero yo pienso que sí, que Dios castiga también. O sea, que es verdad que, como dice en el caso de Job, no era así, que a veces tus mismos hechos, como se ha dicho, te llevan a las consecuencias, el Señor lo permite o lo empuja, pero Dios sí que castiga directamente al pecado de la gente, y lo vemos en el Antiguo Testamento cuando... En el Nuevo también, Marisa, ¿no? En el Nuevo también. En el Nuevo también, el Dios castiga. Y, por ejemplo, en Santiago que hemos estado dando, que dice, si hay algún enfermo y se ha cometido un pecado, oren por él y le ungirán y le será perdonado en caso de que haya cometido pecados. Entonces, Dios también es un Dios que es soberano y que castiga el pecado. Y utilizó al pueblo de Israel para condenar a aquellos pueblos que estaban llegando hasta que llegó el tiempo del máximo de su pecado y Dios tuvo que castigarles, ¿no? Y les utilizó a Israel para juzgar a esos pueblos. Entonces, Dios es un Dios soberano que también hace justicia y castiga antes de que llegue el juicio final, ¿no? A lo largo de la historia. Hay veces que no y hay veces que sí, ¿no? Entonces, no sé si no te entendí a ti bien, Tony, pero... No, yo sigo opinando y sigo creyendo de que Dios no castiga.
que utilice pueblos y naciones para que estos sean reprendidos? Sí, claro que sí, lo encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Y en otros momentos, en el Nuevo Testamento, también encontramos. Pero que Dios sea permisivo para que a nosotros nos caiga una disciplina es una cosa. Pero que el castigo venga de Dios es otra. Porque ante todo, recordemos que Dios es misericordioso. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero Sí, Dios Pero también es justo. Sí, Dios también es justo, es verdad. Claro, claro. Santidad, Pero es que la justicia de Dios es primero soberana y después es tan ampliable y tan eterna que solo lo podía hacer Él. ¿Cuál es su justicia? Vencer a la muerte. ¿Y cómo? Dando a su Hijo unigénito para que Él muriera en nuestro lugar. Y ahí radica la justicia de Dios. Porque Pues muy por bien. nosotros mismos no podemos ser justos, solo es Él. Pues muy bien, el diálogo y el debate está buenísimo, así que podemos seguir pensando y meditando qué es el objetivo de esto, de que podamos seguir profundizando en lo privado. Vamos a la última, la 4, que yo creo que vamos a hacer un poco spoiler al próximo estudio que Dios mediante tendremos el viernes que viene. Y claro, vemos que los amigos de Job, en este caso vemos una parte negativa, ¿no? Que Eva lo plantea como pregunta, y vemos que Elifaz no se comportó como un buen amigo, actuó cruel e injustamente acusando a Job. ¿Cómo debemos consolar a alguien que está sufriendo? Y el spoiler está en que Dios mediante el viernes próximo intentaremos ver si hay algo de rescatable en el acompañamiento que hacen los amigos de Job con Job. Pero ¿cómo ves esto de la actitud que tuvo Elifaz, ¿no? Como decía Manuel, al juzgar, ¿no? A ser tan, como decía Eva, brusco en el hablarle. ¿Cómo debemos consolar a alguien que está sufriendo? Yo pienso que es un poco difícil a veces consolar o dar palabras de consuelo a alguien que rechaza a Dios. Por ejemplo, yo conozco a una persona que en poco tiempo, ella no tuvo hijos en su matrimonio y tenía una sobrina a la cual quería como si fuera su hija. Y esa sobrina se enfermó y falleció. Y al poco tiempo falleció su marido también con una enfermedad terrible. Y ella me dice, me lo ha dicho en muchas ocasiones, que ella está enfadada con Dios. Está enfadada con Dios porque le quitó a las dos personas a las cuales ella más quería. Y yo le digo, ¿y qué culpa tiene Dios de que a ti te haya pasado eso? El Señor no tiene ninguna culpa. Y yo le he tratado de hablar y le he tratado de... Pero está totalmente cerrada. Y me dice, no, yo ya no creo en Dios. Yo me he vuelto atea porque estoy enfadada con Él por lo que me ha pasado. Y otra cosa, en la primera pregunta que dice, Elifaz basa sus conclusiones en la experiencia personal, yo creo que a nadie le sirve la experiencia de otro. A veces tenemos que experimentar las cosas buenas o las cosas malas por propia experiencia, valga la redundancia, para que aprendamos o entendamos las cosas. Porque muchas veces a alguien cercano nuestro le pasan cosas y no nos sirve como experiencia eso. La experiencia ajena no nos sirve, tenemos que experimentar nuestras propias experiencias, valga la redundancia, repito. Gracias, Luisa. Sí, creo que aquí hay un problema, ¿no? de la mayoría de los amigos de Job que son muy subjetivos, ¿no? O sea, en base a su propia vida, lo que ellos han experimentado, están juzgando a Job. Pero está muy bien lo que has dicho, Luisa. Ahora, entonces, ¿harías tú como Elifaz, por ejemplo, al hablarle a tu amiga nuevamente? O sea, ¿tomarías la misma línea de actitud que tiene Elifaz para hablarle nuevamente?
porque a lo mejor hay otra oportunidad de hablarle, ¿no? Bueno, yo en alguna ocasión le he hablado y le he explicado, ella sabe que yo soy cristiana evangélica y le he insistido en que el Señor no tiene culpa de lo que a ella le haya pasado y que tampoco es un castigo de Dios, que desgraciadamente estas cosas suceden en la vida y no tenemos y no debemos de culpar a Dios. Yo en cuanto he tenido oportunidad, yo a ella le he hablado, pero es una persona que está muy cerrada, y bueno, la he tratado de consolar dentro de mis posibilidades, pero está como una ostra. ¿Sabéis? Decir que Dios no es el problema, ¿no? Que Dios es la solución precisamente. Vivimos en un mundo caído. Entonces ahora no era el plan de Dios. ¿Cuál era? Era un paraíso, ¿verdad? Que en Apocalipsis se recuperará, pero ahora mientras no viene el Señor, entonces estamos en un mundo caído. Claro, la gente ve solo lo de ahora, pero no se fijan en lo que vendrá, ¿no? Ya eso iba yo ahora, porque vemos a Elifaz y a sus amigos ahora, pero nos olvidamos de las 3 semanas que llegaron y que hicieron esas 3 semanas. Ese es el comportamiento que debemos hacer, el estar al lado, consolando, llorando con ellos, sufriendo con los que sufren, poniendo el hombro para consolarles. Elifaz y sus amigos estuvieron 3 semanas sentados en tierra con él, acompañándoles. Yo creo que de ahí sí podemos sacar una buena lección, pero a partir de ahí ya no, porque fueron crueles, ¿de acuerdo? Dice, parece que Elifaz da a entender que las consolaciones de Dios vienen a través de ellos y que Job está rechazando esas consolaciones de Dios. Se creían ellos tan poderosos y tan sabios por sus canas, por sus años, que creían que ellos eran el consuelo que Dios le estaba dando a Job. Era una prepotencia grandísima, pero no dejamos de reconocer que durante 3 semanas sí estuvieron acompañándoles, que es la actitud que debemos tener nosotros. Cuando no hay palabras que valgan ante una prueba, un sufrimiento, una tragedia, ¿qué es lo que vale? Pues eso, el consuelo de tener a alguien ahí donde puedas llorar, con quien puedas llorar y en el momento que desees desahogarte. Pues muchas gracias. Vamos a empezar a orar porque me gustaría unir un momento también de la meditación donde Eva nos decía, ¿no? Que Job en el verso 14 dice que necesitamos, ¿no? O sea, indirectamente dice que el hombre, lo leo, dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. Entonces hablaba Eva de esa necesidad, ¿no? De un redentor, que es Cristo, como decía también Tony, que es lo que ha hecho el Señor para poder salvarnos, enviar a Cristo su Hijo, ¿no? Entonces pido que levantemos ruegos a Dios para que nos ayude a seguir pensando en esto que hemos estado meditando sobre toda esta trama tan impresionante, ¿no? Sobre Job, su vida, los amigos, su familia. Te invito a que levantes ruegos al Señor para que nos ayude ahora a entender más en lo privado, que sigamos dándole vueltas a lo que hemos compartido.